Bien, bueno, buen día. Como habíamos comentado en el día de ayer, la segunda etapa de esta transmisión desde el programa de violencia de la Dirección de Salud Mental tiene que ver con el abordaje de la violencia de género desde los diferentes ámbitos. En realidad, de los diferentes ámbitos porque es un abordaje integral que se lo hace de forma interdisciplinaria y en la provincia hay varias instituciones que han desarrollado diferentes abordajes de la problemática de acuerdo a lo asistencial, al asesoramiento o a lo que tiene que ver con el acompañamiento muchas veces en procesos judiciales. Pero lo vamos a enfocar en el ámbito sanitario, que es el desempeño que tenemos nosotros desde el ámbito de salud, que tiene que ver con las consultas, ¿sí? Este es otro abordaje que también requiere, ¿no? El compromiso, el trabajo en equipo, la formación constante y, bueno, y sobre todo conocer cuáles son las normativas y los recursos locales. Nosotros, desde el sistema de salud, no podemos trabajar con protocolos o normativas que no acompañen los procesos, la incorporación de las leyes. A medida que se van aprobando leyes o se van modificando normativas, nosotros tenemos que acompañar esas adaptaciones. Más allá que sucede en el ámbito de la salud o en el ámbito de la consulta sanitaria. El abordaje de la violencia nosotros lo vamos a tener de diferentes puntos de ingreso al sistema, tanto por consultas espontáneas, que el paciente o la paciente puede manifestar situación de violencia, puede pedir la ayuda del equipo de salud, o por la derivación, muchas veces por oficios o expedientes, o en las urgencias, ¿no? Donde quizás no hay una manifestación clara de la situación de violencia, pero sí con la suma de indicadores y con la recurrencia de indicadores, podemos llegar a diagnosticar una situación posible de violencia de género. Bien, para poder pensar el abordaje de la violencia de género, nosotros tenemos que partir de la base que tiene que ver con estas diferenciaciones o con estas enunciaciones, mejor dicho, que tienen que ver con el género, patriarcado y estas construcciones que se van generando a lo largo de la historia, que figuran y aparecen de forma constante como patrones culturales. Porque esto para dar respuesta a qué es lo que sucede con la violencia de género de acuerdo a sus diferentes tipos de violencia. Entonces, partimos de esta diferenciación o de estos acuerdos que tienen que ver, bueno, a ver qué se entiende por un patriarcado, tiene que ver con esto, que es un conjunto de relaciones sociales que establece jerarquía de los varones sobre las mujeres, tomando la base diferencial sexual biológica. Esto se entiende como que, porque sos mujer o naciste mujer, se espera socialmente que la mujer tenga cierto tipo de conducta o cierto tipo de ocupaciones. Porque sos varón, se entiende que se espera que el varón esté de una forma insertada o que responda o que produzca de cierto tipo de modalidad de acuerdo a la cultura en que estemos hablando y de acuerdo al momento histórico de esa cultura. El género viene a romper un poco con este binomio biológico de varón-mujer, macho-hembra, e incorpora una conceptualización que tiene que ver con la construcción social, que apunta justamente a romper lo que es la desigualdad entre los sexos, desarma tus argumentos de binomio, macho-hembra, hombre-mujer, e incorpora nuevas formas de vincularse que tienen que ver más con lo que apunta a la equidad, a la accesibilidad, a la igualdad en relación a los diferentes sexos, ¿no? Entonces, estas cuestiones, digamos, que tienen que ver con el patriarcado o el machismo como forma de vínculo o como forma de relacionarse en culturas determinadas, ¿no? Que establece esto, qué se espera para un varón, qué se espera para una mujer, qué obligaciones, qué derechos diferencian de un varón y de una mujer, ¿no? Y define también lo que es esperable para varones y mujeres. Bien, vamos a saber que estas limitaciones o que esta forma de construir socialmente van a plantear posibilidades y prohibiciones, ¿no? ¿Qué es lo que una mujer no debería hacer porque es mujer y qué es lo que un varón debería hacer porque es varón? Bien, esta forma de transmitir lo que se espera naturalmente, que no es naturalmente, es una construcción cultural, se transmite por sentido común y se transmiten a partir de instancias de naturalidad o atemporalidad, ¿no? Como algo que no se cuestiona, que está establecido, que marca una forma de vincularse
donde se repiten patrones y justamente lo que sucede en la violencia de género tiene que ver con un dominio y con un lugar de abuso de poder, ¿no? Esta concepción de género plantea la perspectiva que tiene que ver con desnaturalizar la desigualdad estructural entre géneros, donde esta violencia por motivos de género atraviesa diferentes ámbitos de la vida, como lo social, lo educativo o lo doméstico. Y a la vez enfoca estos estereotipos que toma por prejuicio de género que operan produciendo condiciones de desigualdad entre los géneros, asentando la violencia por motivos de género, ¿no? Bien, vamos a ir. Un poco esto que tiene que ver con el género, que tiene que ver con el machismo, que tiene que ver con el patriarcado, se ve reflejado en esta pequeña punta de iceberg, lo podríamos llamar, donde vamos a tener estas diferentes fases que a veces uno parece que la tiene como muy clara o está como muy naturalizado, y a la hora de poder como desmitificar o poder como ir analizando cada fase, vamos a poder ir comprendiendo qué pasa con la violencia por motivos de género, ¿no? En este iceberg nos muestra como tres etapas. La primera tenemos lo que se ve, la agresión física, la violación, el grito, el insulto, la humillación, el acoso sexual, la amenaza. En un punto medio de esta pirámide, vamos a tener lo que implica estos modos de vincularse con el otro, la humillación, el desprecio, la desvalorización, el chantaje, la culpabilización. Esta instancia del medio es la que más naturalizamos socialmente. O sea, lo pensamos como un modo de vincularnos, de relacionarnos con otro, y muchas veces no se va registrando, esto es importante también pensarlo con los pacientes, estos micromachismos o estos modos de vincularse o de desvalorizar, ¿no?, lo que tiene que ver con la mujer. Y aparece por muy debajo de esta fase lo que tiene que ver con los micromachismos, con la anulación, con el control, con la publicidad, que más tiene que ver con la violencia simbólica y que invisibiliza los modos, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más cuando veamos las leyes que tienen que ver con estos tipos de violencia y cómo lo vamos a ir pensando. Bien, antes que se apruebe la ley 26.485, hay una ley actual, vigente en Argentina, que se llama Protección Integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Después, más adelante, se adapta a llamarse Ley de Protección Integral contra la Violencia por Motivos de Género. Incorpora el concepto género, no queda una ley solamente tomada al ámbito o al género femenino o al género mujer, sino que incorpora también lo que tiene que ver con diversidades o población LGBTQ, donde quedaban afuera lo que tiene que ver con, ¿no?, con la diversidad o las minorías. Entonces esta ley se amplía a partir de varias normativas y varias discusiones en lo que tiene que ver con violencia hacia la mujer, después se transforma en la ley de protección integral por violencia por motivos de género. Esto constituye un marco normativo en la materia enorme de un precedente muy numeroso de convenciones, de leyes, de normativas, de acuerdos, tanto provinciales, nacionales como internacionales, que es lo que da lugar a la elaboración de esta ley que hasta el día de hoy, año 2010 se promulga, está vigente en Argentina y en Tucumán. Incluye y va como incorporando o enmarcando todas las posteriores leyes y normativas que garantizan la protección tanto de las infancias como de la mujer. Esta es la ley actual, esta fue sancionada año 2009, Argentina, Tucumán se adhiere a través de la ley 8.336, casi aprobando todos sus artículos, y se reglamenta el 19 de julio de 2010 a partir del decreto 1011-2010. Esta ley significa un reconocimiento de la problemática de la violencia en los diferentes ámbitos. El ámbito sanitario no está exento de este ámbito, y donde incluye y se suma a partir de esta creación otros tipos de leyes como la simbólica o la patrimonial, que no estaban vigentes en las leyes anteriores. Las leyes anteriores incorporaban lo que era violencia familiar. En lo que era violencia familiar entraban todos los grupos etarios y el género. Después se fue como, a partir de las luchas y los pedidos, ¿no?, de
de especificidad en sus tratamientos, se fueron como separando lo que tiene que ver con las infancias, con la 26061, la que tiene que ver con el género femenino y la que tiene que ver, por ejemplo, con adultos mayores, ¿no? Entonces esto también un poco focaliza el abordaje específico de cada grupo etario. ¿Qué nos dice esta ley? La ley define la violencia hacia las mujeres o por motivos de género, sabemos que fue cambiando el nombre, como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en relación desigual de poder, acá está el concepto género, que afecta la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica y sexual, económico, patrimonial, son los diferentes tipos de violencia que incorpora esta ley, como así también la integridad personal. Quedan comprendidas en el artículo 4 las perpetradas por el Estado o por sus agentes. No solamente la ley incorpora el concepto familiar, sino que también apunta y abarca lo que tiene que ver con los diferentes ámbitos o estamentos del Poder Ejecutivo o del Estado, ¿no? Bueno, en la misma ley, artículo 5, este es un texto que es muy interesante leerlo y trabajarlo en equipo. Hay muchísimas versiones en las plataformas, tanto resumida como en la letra completa, que es muy interesante que ustedes lo tengan como base para poder pensar el abordaje de la problemática cuando llegue la consulta. Tanto consulta por indicadores físicos, que sobre todo puede ser más al equipo médico, como consulta ¿no? A partir de situaciones traumáticas o situaciones de indicadores de estrés en las consultas, por ejemplo, psicológicas. Entonces, es un documento que es interesante que lo dispongan, que lo trabajen o que lo lean, porque va a permitir pensar también los posibles abordajes. Estos tipos el artículo 5 incorpora el tipo de violencia física, que es la que comúnmente reconocemos, porque tenemos imagen, tenemos lesiones y tenemos la evidencia del golpe o de la violencia. La psicológica, la que causa daño a lo largo del tiempo, puede ser crónico, perjudica o altera el desarrollo personal, como amenazas, acoso, humillación, insultos, burlas. ¿Se acuerdan que estaba en la franja media del iceberg que trabajamos anteriormente? Indiferencia, abandono, y ahí aparece el concepto de omisión, por acción u omisión, celos excesivos, ridiculización. La violencia psicológica es la que más invisibilizada está, la que menos se reconoce y la que más se naturaliza. Entonces, es importante indagar, ¿no? Cuando se plantea o cuando se relata una situación de violencia, qué tipos de violencia reconoce el paciente o podemos ir nosotros construyendo de acuerdo a lo que vamos trabajando con el paciente. La sexual, cualquiera que vulnere o decida acerca de la vida sexual o reproductiva, como amenazas, uso de fuerza, violación, prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual o trata de mujeres. La económica y patrimonial y la simbólica son las últimas que se incorporan en esta nueva visión, como la destrucción de instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, la limitación de recursos económicos, el control de los ingresos, por ejemplo, ¿no? La simbólica tiene que ver con todo esto, mensajes, íconos que se transmitan y que vulneran o minimizan el lugar o la imagen de la mujer en relación a la sociedad. Entonces, esto es interesante porque estos dos últimos tipos son los que se van incorporando como el daño del desarrollo personal de las mujeres o por motivos de género. Vamos a tener el tipo y vamos a tener modalidad, que está en el artículo 6. La que comúnmente nos llega a la consulta es la violencia doméstica, que tiene que ver con dentro del grupo familiar, más allá que se conviva o no se conviva, pero tiene que ver con este tipo de violencia. La doméstica, la que puede haber un parentesco de consanguinidad o por afinidad, matrimonios de hecho, de pareja o noviazgo. La institucional, que también contempla la ley, la que tiene que ver realizada por funcionarios, profesionales, personal, perteneciente a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a una política pública y ejerzan los derechos previstos por esta ley. La violencia laboral, la que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo público-privado,
obstaculiza el acceso al empleo, a la contratación, al ascenso. Bueno, es muy interesante trabajarlo y pensar las modalidades que plantea la ley. La violencia contra la libertad reproductiva, que está enmarcada en lo que es la ley 25673, a partir de la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproducción y Procreación Responsable, la violencia obstétrica, la violencia mediática, la violencia contra las mujeres en espacios públicos, y la que se incorpora al último es la que tiene que ver con el acoso callejero. La violencia pública política es la que también tiene que ver que por razones de género se intimida, se hostiga, se deshonra, el descrédito, la persecución, el acoso, la amenaza, que impide el desarrollo propio de la vida política o acceso de derechos, de deberes políticos, y que atenta a las normativas vigentes en las representaciones políticas, por ejemplo, en los cupos, ¿no? En el ámbito de las ofertas o de los ofrecimientos de candidaturas, por ejemplo. Bien, esto es interesante porque nos va a permitir que, de acuerdo a los tipos de violencia, que podemos tener varios tipos de violencia, no necesariamente es ordenado, aparece uno después el otro, podemos tener violencia física y psicológica al mismo tiempo, psicológica y sexual, psicológica y económica, se van a entrecruzar con las modalidades, tanto la que vimos recién, doméstica, institucional, laboral. Esto quiere decir que puede haber diferentes modalidades, diferentes tipos de violencia y a la vez entrecruzarse. Entonces es muy interesante escuchar o ir abordando de forma interdisciplinaria cuando tenemos frente a un caso de violencia de género. Bien, la OMS dice que hay 3 razones por las cuales se incorpora la problemática de la violencia al ámbito de la salud pública, que tienen que ver con los efectos de la violencia. Nosotros en las consultas de salud vamos a recibir los efectos, nos llega la consecuencia, nos llega el daño. Entonces me parece que esto un poco amerita poder reflexionar y pensar, ahora que estamos ya en noviembre, casi en el mes de noviembre, que es un mes donde el programa tiene muchas, es muy visible, porque es un mes que apunta a lo que es la visibilización del abuso sexual el 19 y de la violencia de género el 25. Entonces yo invito a los equipos de salud que planteen actividades, que hagan actividades de prevención en sus espacios laborales, también para instalar, ¿no?, lo que es la prevención. Entonces, la OMS nos dice, volvamos un poquito, que para priorizar la problemática de la salud en lo que es violencia, tome en cuenta 3 elementos. Los efectos negativos que tienen que ver con el daño, el impacto, ¿no?, con temas importantes de la salud, como planificación familiar, la prevención de enfermedad de transmisión sexual, daño subjetivo, las situaciones, digamos, ¿no?, lo que tiene que ver con el efecto secundario a otros miembros de la familia, como los hijos testigos de violencia, es un punto donde es interesante trabajarlo, y donde muchas mujeres que han sido maltratadas, ¿no?, los trabajadores de salud, tenemos la oportunidad para la detección o para pensar estas articulaciones. Bien, el año 1994, a nivel de la OPS, propone que la violencia de género es como un tema prioritario para la salud pública y toma estos 3 aspectos: la magnitud, la gravedad del daño y el costo que tiene para el sistema de salud como para la comunidad. En cuestión a la magnitud, nos dice que en América 1 de cada 3 mujeres sufre violencia físico-sexual infligida por la pareja en algún momento de su vida. En Argentina, 4 de cada 10 mujeres sufren en algún momento de su vida maltrato emocional, físico-sexual. Entre un 75 y 90% de las víctimas de la violencia familiar son mujeres. El 80% de los casos de los victimarios son sus parejas. Y el 42% de las muertes de mujeres en nuestro país fueron productos de asesinato por parte de la pareja o expareja. Esto es una diapo interesante, tratamos siempre de buscar información de acuerdo sobre todo a los femicidios. El programa tiene un abordaje específico que ha sido trabajado con el equipo de la Secretaría de la Mujer de la provincia, donde tenemos protocolos de intervención a las víctimas colaterales de femicidio, como ser los hijos o las hijas que quedan sin sus madres por asesinato de sus padres o progenitores o parejas, ¿no? Y un poco esto nos va visibilizando el panorama que tiene que ver con el femicidio. O sea, por un lado avanza la presencia de la mujer con un montón de otras cuestiones, como el lugar activo, ¿no?, en los grupos familiares, pero tenemos un aumento mucho más paulatino en cada año de muertes de mujeres en manos de pareja o expareja, ¿no?
Esto nos dice el año pasado, hasta el 30 de diciembre de 2024 teníamos un femicidio cada 29 horas, ¿no? Es realmente agravante la situación, interesante también para pensar en los ámbitos de trabajo, ¿no? Cómo se reproducen estos modos violentos como forma de resolver conflictos muchas veces y cómo estamos por ahí como muy escasos o con poco desarrollo para pensar ciertos tipos de acciones preventivas que tienen que ver con la visibilización. Y por ahí esta cuestión de trabajo mucho con la población joven o adolescente que inicie sus primeros vínculos afectivos. En salud, nosotros tenemos el código T74, que no lo tengo acá, lo dije yo, es el mismo código que trabajamos para los casos de abuso sexual. Es importante que se codifique con el código completo, con el T74, los 4 puntos, para poder visibilizar la problemática de la violencia que nos llega a las consultas de salud. Bueno, esto un poco la estadística, que ustedes la van a tener a disposición. Son casi 6.000 consultas, tanto en mujeres y en varones, niños y adultos, con el síndrome de maltrato, que es el código que se eligió desde epidemiología para poder controlar, conocer, relevar la información y pensar posibles acciones, ¿no? Para poder trabajar con las áreas o con algunas áreas de los servicios de hospitales. Bueno, esto lo dejo a disposición para que lo vayan trabajando. Hay un aumento, hay más registro, eso sí, hay una mejora en la carga de datos, pero también hay subregistro de los casos de violencia. Hay todavía muchas veces un prejuicio o temor a involucrarse en un caso de violencia, a tener que hacer una denuncia o la comunicación. Entonces muchas veces se codifica y queda la lesión o la causa y no trabajamos, ¿no?, el efecto de la situación, el síndrome de maltrato frente a esa consulta. Acá, como verán, ¿no?, ya va creciendo justo de las primeras instancias de vida, ¿no?, esta comparación entre varones y mujeres en las consultas, ¿no? La primera instancia, la primera infancia es como muy parecido, o podemos encontrar casi la misma recurrencia en las consultas. Esto ha ido cambiando con los años, ¿no? Y después de la edad de 10, 11 años, ya tenemos la población de vulnerabilidad en la mujer en todos sus grupos etarios. Ahí está el código, el mismo que yo mostré en el día de ayer, en la diapositiva que trabajamos con los casos de abuso sexual. Es importante que se codifique con el T74, con los 4 puntos. El punto B que nos plantea la OMS como prioridad en la salud pública nos dice que se pierde 5% los años de vida saludable en mujeres, 1 cada 5 días activos pierde las mujeres por problemas de salud, y 2 veces y media superior es el gasto del sector salud por atenciones reiteradas, gasto de tratamiento, uso de psicofármacos, ¿no?, ya sea por diferentes tipos de problemáticas de la salud mental o trastornos de la salud mental. Las consecuencias, como sabemos, el femicidio es la fatal y hay otras que pueden ir adoptando formas diferentes de lesiones físicas que en el tiempo pueden producir discapacidades crónicas o momentáneas o esporádicas. Perjuicio en la salud sexual y reproductiva, y en la salud mental se asocia con otros tipos de trastornos de ansiedad, depresión, intentos de suicidio, disfunciones sexuales, trastornos de conducta alimentaria y estrés crónico. Esto es interesante, que en la consulta de salud mental se pueda indagar estos tipos de sintomatología, la historia de la pareja, en el caso que esté en pareja, o si hay situaciones de violencia que se esté transitando en la actualidad. El impacto negativo sobre temas importantes para la salud, como maternidad sin riesgo, abuso sexual infantil, la planificación familiar, prevención de enfermedades de transmisión sexual. Esto es interesante porque el famoso ciclo de la violencia en la pareja, acá tenemos un inicio con un periodo de romance donde no hay apariencia de situaciones de violencia o de asimetría. Pareciera que está todo bien, que está todo controlado, que hay una relación armoniosa. Luego, en un periodo hay una acumulación de esta tensión, la sensación, ¿no?, de que en cualquier momento puede estallar o puede haber una discusión explosiva en relación a alguna situación, algún evento. A veces no hay ningún evento, sino es la misma situación que explota, con algún empujón, con algún comentario, con alguna
chiste o alguna humillación. Luego aparece esto donde se estalla cualquier tipo de violencia, no la violencia en sí, muchas veces el golpe. En este periodo violento es donde la mayoría de las víctimas reconoce que vive situación de violencia. En los otros, en la fase segunda, esto que tiene más que ver con la violencia psicológica, no hay muchas veces un reconocimiento por parte de los pacientes o de las víctimas de que ese tipo de vínculo que tiene con la pareja tiene que ver con la violencia. Luego está estas promesas de cambio, arrepentimiento por el agresor, promesas de cambio, regalos, ¿no? Toda una cuestión donde la mayoría, en el punto 4, las mujeres suelen retirar las denuncias por considerar que fue un episodio aislado, hay un arrepentimiento, las cosas van a cambiar. Luego, primer situación o obstáculo que se aparece en la pareja, real o no, vuelve de nuevo el estallido. Entonces este ciclo se hace cada vez más crónico, más rápido, menos controlable en el tiempo y en escalada. Entonces es muy importante cuando trabajamos con pacientes víctimas de violencia poder localizar en este ciclo dónde estaría la situación vivida de la paciente. Perdón, esto tiene que ser una construcción de la consulta con los pacientes o con los pacientes víctimas de violencia. Esto que decíamos, la escalada, la violencia siempre en escalada, muy pocas veces se queda siempre en una violencia siempre psicológica. Va en aumento, va generando aumento de tensión, ¿no? Desde una agresión psicológica y puede terminar una amenaza de muerte, por ejemplo. Bueno, estas son como algunas herramientas también preventivas para pensarlo. Nosotros en salud trabajamos primero, nosotros nos llega la consulta, ya sea, como dije al principio, por diferentes ingresos. El punto es cualquier referente de salud que esté a cargo de la consulta en salud o consulta de su comunidad puede detectar, puede intervenir en la situación de violencia. La situación de violencia como abuso sexual o maltrato infantil no es específico ni exclusivo del psicólogo. Todos pueden abordar alguna instancia de esa problemática y el psicólogo puede acompañar esos procesos, instalar un espacio terapéutico en el caso que haya demanda. Va a depender de qué momento estamos hablando del tránsito de la situación de violencia, pero cualquiera del equipo puede escuchar, puede contener, puede ejercitar los primeros auxilios, las primeras intervenciones en salud mental a víctimas de violencia. Muchas veces escuchando, no emitiendo juicios de opinión, teniendo una escucha asertiva, teniendo una amplitud, una apertura para poder escuchar, acercar muchas veces un teléfono, tener un directorio local a mano, a disposición, conocer quiénes son los recursos que tenemos cerca del servicio, qué prestación tienen esos recursos. Esa es una forma de instancia primera de primeros auxilios en violencia. No es necesariamente trabajo terapéutico, que es una instancia fundamental, posterior, donde va a depender la demanda. Y el acompañamiento psicológico puede ser llevado adelante en el marco de todo el proceso. A lo que voy es que llega el caso de violencia y no es que venga el psicólogo porque hay una víctima de violencia. Cualquiera puede alojar la situación, puede dar lugar a que ese discurso o ese develamiento pueda manifestarse, no dar lugar al silencio ni callar, sino que no seguir las vías que corresponden. A partir de una entrevista psicológica podemos detectar la violencia, a partir de un examen físico por las lesiones que llega a la paciente y a través de la intervención del trabajo en equipo interdisciplinario, donde puede estar haciendo contacto una paciente con un equipo de salud médico, por ejemplo, un ginecólogo, que requiere la lectura o la intervención o el acompañamiento por ahí del psicólogo que tenga en el servicio o del psicólogo que esté en el área, ¿no? Signo físico vamos a tener lo que veníamos hablando, lo que se ve en lo visible, la cefalea, el dolor del hueso, del cuerpo, palpitaciones, dolor osteoarticular, trastornos digestivos, parestesias, mareo, astenia, traumatismos de diferentes intensidades, fracturas crónicas o fracturas nuevas, hematomas, quemaduras, ¿no? Fracturas en nariz, piezas dentales con pérdidas accidentales y enfermedad de transmisión sexual. Psicológico, los recurrentes son trastornos ansiosos depresivos, lo confusional, esto es un elemento muy importante, la temporalidad, se pierde la noción del tiempo en las víctimas de violencia cuando están transitando en instancias crónicas sobre todo. Entonces es muy importante poder como trabajar, preguntar y entrevistar
cuando estamos frente a una víctima, ¿no? ¿Cuándo fue el último episodio? ¿Cuál es el día que ella, ¿no? Más complejo? ¿Fue el fin de semana? ¿Qué hora? Hay que tratar de pensar y cómo reconocemos con la paciente también si hay algún registro de este tiempo o ya estamos en una situación crónica de estrés en situaciones de violencia. La hipervigilancia, esto dormir todo el tiempo sobresaltada, intentos de suicidio, la ideación suicida, los trastornos de alimentación, el uso de psicofármacos en muchos casos, el abuso de sustancias en otros, alteraciones del sueño, alteraciones en la alimentación. Sociales, este es un punto muy importante, un indicio que a nosotros nos va a dar en qué instancia estamos y cuando una paciente ya está transitando una situación de violencia que tiene que ver con el aislamiento social, el cortar las redes, los abandonos muchas veces en ámbitos laborales, las bajas laborales, el retraso en la solicitud de la asistencia en el caso de mujeres embarazadas, el bajo peso, trastorno de alimentación, depresión, abuso de sustancias, lesiones fetales en el caso de embarazo, tendencia a la infravaloración, baja autoestima. Bueno, tenemos un infinito de situación, de sintomatología que podemos ir indagando y que nos va a ir también dando un panorama de qué situación estamos hablando. Esto es importante detectar. Pacientes que han dejado de frecuentar espacios sociales, que han generado aislamiento, que han cambiado su comportamiento de vestirse, que no tienen ninguna red social activa, estamos hablando de una situación crítica y que hay que pensar cómo desde el área de salud o los espacios terapéuticos volvemos a enlazar o a tejer esa red que va a ser la contención de estas pacientes. Indicadores de pareja, muchas veces en las consultas, habla la pareja, preocupación por la pareja, comportamiento despectivo, hablando de la pareja o en relación al médico o al equipo de salud, intenta controlar la entrevista, responda a preguntas de forma continuada, sin dejar que intervenga la mujer o la pareja. Esto es importante ir como detectando qué tipo de vínculo se ve en la consulta en el caso que acompañe la pareja a las consultas, por ejemplo, médica o de alguna lesión física. En la entrevista, estos puntos importantes, la empatía, el acercamiento a la paciente, no emitir juicios de opinión, valorar la comunicación, intentar tener una entrevista a solas con la paciente, no en presencia de familiares o en presencia de la pareja, quizás una familiar que ella decida que la acompañe. Clima de confianza, no puedo yo pensar en interrumpir el espacio del consultorio. Escucha activa, que permita captar, ¿no?, lo que expresa verbalmente la paciente, la carga emocional, las demandas implícitas en la comunicación, qué es lo que está pidiendo, se pide ayuda, se pide colaboración por parte del equipo, se pide asesoramiento, muchas veces conocer algún teléfono para que pueda tener a disposición, o lugares de refugio. En la provincia hay refugio en víctimas de violencia que lo coordina el Observatorio de la Mujer, a través de la Secretaría de la Mujer, son espacios de contención con sus hijos, donde pueden transitar días, no tiene la idea de que sean muchos días, sino que hasta que se pueda evaluar el lugar recomendable para que la mujer pueda ir, en el caso que las mujeres se van de la casa o que son corridas por las parejas. Evitar consejos de tomas de decisiones por la paciente, no emitir juicios sobre la situación, no aconsejar. El hecho de aceptar que es víctima de malos tratos supone un shock para la mujer. Entonces, hay que trabajar y ir como trabajando el reconocimiento de ese ciclo de la violencia. Se evalúa la situación familiar. Pensemos que se aísla. Lo primero que se hace como indicador de control de dominio es el aislamiento de la mujer de las redes sociales, familiares, laborales, de amistad. Entonces, indagar el apoyo familiar, qué tipo de relaciones con este grupo familiar, el tipo de vivienda, cuántas personas conviven en esa casa, cuál es el nivel de instrucción de los convivientes en esa casa, la situación social, amigos, vecinos, hay amigos de confianza, hay vecinos de confianza, el lugar donde habito, donde se vive, qué recursos económicos cuenta, trabaja, no trabaja, tiene relación de independencia, maneja su propio dinero, ¿no? Tiene un plan. Bueno, esto es importante porque nos va a dar un panorama mucho más amplio de la lesión o del indicador en sí.
Bueno, esto lo dejo a disposición, esto es importante, una guía práctica que puede ayudar a las consultas ambulatorias o a las consultas de diferentes disciplinas en salud, que cuando uno empieza a trabajar o a indagar alguna situación que genere sospecha en la violencia, ¿no? Que se puede ir como tomándolo en cuenta, tenerlo a mano esta guía, puede ayudar a poder como acercar muchas veces la consulta a la indagación de la situación de violencia y evaluar qué riesgo hay de la situación de violencia. Bien, la exploración física y psíquica, por lesiones físicas, conocer qué tipos de lesiones, el tiempo de esa lesión, la naturaleza, la forma y disposición. Acá nosotros en ningún momento nos van a pedir a nivel de denuncia o comunicación lo pericial, lo legista o tener como la certeza de qué tipo de lesión. Uno puede presumir si es un hematoma, si es una equimosis, si es una lesión con una herida cortante y más o menos poder como acercarnos al tiempo de esa lesión. Eso nos va a hablar también del riesgo, ¿no? Si hay lesiones viejas, cicatrizadas viejas, y si hay lesiones nuevas y de qué tiempo tienen esas nuevas lesiones. Y también poder indagar si hay lesiones de defensa, por ejemplo, que tienen que ver, por ejemplo, con las luchas o lugares de defensa contra brazos internos o por ahí en las piernas, es como visible, poder como visibilizar. El diagnóstico diferencial también con otros tipos de traumatismo, por ejemplo, ¿no? O de accidentes o lesiones por accidente. Estos datos de las entrevistas, lo que vayamos observando, nos va a ir encaminando a un plan de atención a la víctima, tanto en la articulación con la red provincial. Sabemos que en Tucumán tenemos diferentes instituciones que trabajan específicamente con violencia, sobre todo la OBD y el Observatorio de la Mujer y la División de Violencia de la Policía, que uno puede coordinar posibles intervenciones, tanto en riesgo, urgencia, asesoramiento con abogados y con trabajadores sociales, y la Secretaría de la Mujer, que podemos también evaluar con ellos la instancia de algún ingreso económico o incorporación de algún emprendimiento, por ejemplo, o refugio en el caso que se necesite, poder resguardar la vida de la mujer y de los hijos, por ejemplo, en el caso que se conviva con hijos menores. Esto se registra en la historia clínica o en la historia o en el documento que cada profesional tenga, lo deja a disposición por si arranca un inicio, una instancia judicial de denuncia, tenemos que tener a disposición por si nos solicita, ¿sí? Bien, a nivel de lo que son profesionales de la salud mental, valorar el daño psíquico, las circunstancias que originan, los factores agravantes o factores agravantes o de protección en relación a la paciente, la valoración subjetiva que se hace en la paciente, si hay síntomas psicosomáticos, negación de lo sucedido, disociación, anestesiamiento en relación a lo que relata, como si fuera que no pasó nada, confusión, trastorno del sueño, depresión, ansiedad, ¿no? Y esta cosa que decíamos en un momento anterior, lo hiperalerta, la hipervigilancia, que es muy característico en la cronicidad de la violencia. Esto lo dejo a disposición. Por ahí estos son puntos agravantes que tienen que ver con las parejas, hay consumos de droga, consumos de alcohol, aumento de la frecuencia de la violencia, ¿no? Cada vez más se repite, crónico y en escalada, cambio de situación laboral del agresor, queda sin trabajo, sin empleo, en el marco de una tramitación de separación, también se acrecienta mucho la situación de violencia, y el fracaso de los sistemas de apoyo familiares o sociales, donde hay esta conducta vigilante de celos patológicos por parte del agresor, ¿no? Intentos de suicidio, llamadas de atención, amenazas de muerte o amenazas de destrucción de objetos de la paciente, ¿no? Diagnóstico y tratamiento, esto es importante, esto requiere una exploración física y psíquica, ver en qué instancia del riesgo estamos, qué reconocimiento por parte de la paciente está de la situación de violencia, si es necesario un tratamiento médico farmacológico, si es necesario el tratamiento psiquiátrico o si se puede seguir trabajando del ámbito, por ejemplo, psicológico y social, para ir indagando el momento y la red de contención de la paciente, que es el primer punto para pensar en una recuperación o en la contención, es la restitución de estos lazos sociales que se han roto por el control y el abuso de poder. Bien, vamos a tener diferentes tipos de riesgo. Riesgo inmediato, hay que hacer la denuncia y la comunicación urgente,
ya sea por los destacamentos de los hospitales que tengamos a disposición o por comunicación de la Fiscalía Especializada de Violencia de Género o por una comunicación directa con la OBD para tomar una denuncia, por ejemplo. La OBD en pandemia estableció un modo de comunicación por vía de celular, por WhatsApp. Uno puede llamar directamente y se toma la denuncia por teléfono a la paciente, entonces es una vía interesante para poder facilitar un medio de comunicación a la paciente en el caso que se necesite avanzar con la denuncia o que la paciente quiera hacer en ese momento de la consulta la denuncia. Esto se registra en historia clínica, lo podemos registrar directamente con el T74, no hace falta la descripción de todo tipo de indicadores. Pensar el plan de seguridad con las pacientes, ¿no? Que tenga disponible una bolsa con ropa, con el DNI, con carnet de salud de los hijos, que haya un vecino identificado que pueda dejar este bolso, por el caso de emergencia poder salir de esa casa. Cuáles son los recursos disponibles que tenemos en la provincia o en el barrio o en la zona o en la comuna, si hay áreas de familia, si hay comunas con áreas de mujer, con áreas de familia, con áreas de infancia, hay áreas sociales, si tenemos juzgados de paz, si hay áreas, si hay fiscalías, es importante indagar los recursos que yo tengo locales para poder informar. Las derivaciones, el seguimiento, esto es muy importante, muchas veces nos ocupamos y nos preocupamos por hacer la denuncia o comunicar, pero bueno, es establecer qué tipo de estrategia con el ámbito de la salud puedo establecer yo con el equipo para hacer un seguimiento de víctima, ¿no? De violencia de acuerdo a la diferente situación de la violencia que esté transcurriendo, ¿no? Esta cosa de poner un semáforo en rojo o en amarillo, llamarla de forma periódica, hacer visitas en domicilio y conocer la situación, si se agravó o no se agravó, si hay medidas judiciales o no, si se avanzó con la denuncia, por ejemplo, la información. Y el ánima es una propuesta muy interesante que lo plantea en su momento el Ministerio de Salud de la Nación, que se llama Apoyos de Primera Línea para la Atención Integral, donde plantea esto, ¿no? La atención al escuchar, el no juzgar y validar, la informarse sobre las demandas y preocupaciones que tenga la mujer en relación a las consultas, juntas diseñar estrategias de cuidado, el bolso, la consulta esporádica en salud, la red de contención, ¿no? Si hay grupo familiar visible, grupos de amigas, espacios laborales y los recursos, digamos, disponibles a nivel de la población, de la comunidad o a nivel que la víctima tenga a disposición. Bien, la ley, nosotros tenemos en el artículo 19, el artículo 18, perdón, donde nos pide la obligación de denunciar los casos de violencia. Esto es importante porque se recomienda que en el caso que la mujer esté de acuerdo en la comunicación que hagamos desde salud, firmar un segundo anexo, que es un consentimiento informado. En el caso que nosotros presenciemos lesiones graves o gravísimas, o que haya riesgo de salud, tenemos que comunicar por las vías que corresponden de acuerdo a donde estemos insertados, tanto en un primer nivel como en un segundo nivel de atención. Es el artículo 18, que nos dice que quien desempeñamos servicios en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, ámbito público o privado, que con motivo en ocasión de las tareas tomamos conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres, estamos obligados a formular las denuncias según corresponda, aún en aquellos casos que no configure delito. Por ejemplo, en violencia simbólica o patrimonial, ¿no? Eso se puede trabajar para que la paciente pueda visibilizar y que ella pueda avanzar con la comunicación que corresponde. El anexo 1 es el mismo procedimiento que tenemos con el abuso sexual, solamente cambia la normativa, cambia las leyes, ¿no? Y los datos de la víctima, ¿no? Lo que tengamos registrado en la historia clínica o en la trazabilidad de la paciente, qué tipo, ¿no? De gravedad, de juicio o prejuicio o de abuso o maltrato estamos teniendo en el marco de la consulta de salud que cada disciplina tenga. Eso se comunica y se elabora de acuerdo. Primer nivel de atención, jefe de servicio. Si se puede autorizar la autorización de la mujer, mucho mejor. Eso no está en la ley, pero en salud lo hemos incorporado como el anexo 2. En el caso que estemos en un hospital, al director del hospital, el director de hospital a lo que es la asesoría letrada del hospital. En el caso de un primer nivel de atención, es equipo que determina la violencia, jefe de servicio, área operativa, asesoría letrada, que son los que van a relevar la información que ustedes hacen
elabora la denuncia que corresponde y ellos mandan al área que corresponde, OBD, o Fiscalía, o Unidad de Decisión Temprana, por ejemplo, del Poder Judicial. Bueno, esto un poco el flujo de actuación a nivel, digamos, más esquemático. Esto es muy importante en el directorio que manejamos un poco acá con el programa, que se difunda, que se haga cartelería, que se deje a disposición de la comunidad. Este 0800 es gratuito. El número de celular es el número que está disponible para también hacer denuncias. Y el equipo de salud, en el caso de alguna dificultad o duda, también puede comunicarse presentándose como equipo de salud, hablar con equipos de abogados del OBD y juntos pensar muchas veces estrategia. A veces la paciente está en el servicio, no puede volver a la casa y podemos también nosotros como equipo de salud dar el conocimiento de la situación, ¿sí? 911, presencia policial. Estos son otros recursos locales, el Ministerio Público Fiscal también tiene acompañamiento de la víctima, hay un número de teléfono, el Observatorio de la Mujer también tiene asesoría y acompañamiento a la víctima, no hacen tratamiento psicológico a las pacientes, estamos coordinando nosotros en la actualidad el servicio del Hospital Centro de Salud, ha creado una unidad de violencia, que es un equipo específico que trabaja problemática de la violencia, tanto en agresores como en víctimas, donde uno puede coordinar muchas veces con este equipo y pensar estrategias a veces grupales, por ejemplo, para continuar o para abordar la problemática de violencia. No es que es específico para todo el sistema, pero sí es una unidad que se suma a la especificidad del abordaje. El directorio de teléfono, que es importante tomarlo a disposición. Salud puede arrancar con el inicio de una denuncia, igual que el maltrato infantil, igual que el abuso sexual. Tenemos todo lo que son las instituciones que trabajamos en la red. Y a nivel de conclusión es que el desafío de estos tiempos es reforzar las directrices hacia un modelo de abordaje integral, lo que tiene una intencionalidad clara, conducente a cambios culturales profundos, que requiere evolucionar de una cultura con violencia a una cultura de paz, respeto y equidad, con enfoque de género, de romper este binomio. Este cambio cultural se basa a su vez en cambio de actitudes de las personas que prestan servicio. También esto nos lleva a interpelar nuestras propias prácticas, ¿no? Y quienes los reciben y son compartícipes de este proceso. Bueno, muchísimas gracias, a disposición, este es mi mail. Yo soy Carolina Salim, referente del programa de violencia, que pertenece a la Dirección de Salud Mental y Adicciones del CIPROSA. Gracias.